Bien, le estuve dando muchas vueltas al título para esta presentación, un poco para abrir el debate sobre pues, las líneas de investigación y cómo generar algún tipo de controversia o de interés por parte del público asistente y de los colegas, con quienes pues algunos de ellos hemos estado colaborando hace ya muchos años y pues eso ha dado pie a pensar muchas cosas respecto de cómo enlazar la fisiología a este problema del cultivo de animales complejos, ¿no? Y por eso le puse la temperatura, el tiempo y el cultivo. Dos caras de la misma moneda en el mercado de la adaptación de los organismos acuáticos. Bien, todos sabemos, es un hecho ya irrefutable, que la temperatura del planeta está incrementándose con las múltiples consecuencias que eso tiene, ¿no? En los ecosistemas tenemos el gran problema de no solamente la temperatura que está aumentando, sino que simultáneamente lo que ocurre es que se reduce el oxígeno disuelto al mismo tiempo que con este aumento del CO2 atmosférico hay un aumento de la acidificación en el ecosistema y todo esto va repercutiendo en la capacidad de respuesta de los organismos acuáticos ante estas condiciones. Recordemos que el océano es el lugar donde se está absorbiendo aproximadamente entre el 90 y el 90, y algunos dicen hasta el 95% de todos los efectos del calentamiento. Entonces no es gratuito que veamos problemas con algas, que veamos migraciones masivas de organismos, etcétera, ¿no? En ese contexto, nosotros hemos estado intentando aproximarnos al problema a través de los distintos niveles que han sido de alguna manera propuestos para definir, digamos, los efectos del calentamiento. El primer, digamos, escalón de esta condición son las alteraciones en el metabolismo energético. ¿Qué pasa a nivel de la energía de los individuos que deben responder ante estos cambios de temperatura? ¿Cómo repercuten esos cambios en los individuos en términos de las alteraciones en el crecimiento y en la reproducción? Y cómo eso va a nivel poblacional afectando o trayendo como consecuencia cambios en el comportamiento de los organismos para evitar las condiciones desfavorables, es decir, las grandes migraciones que se están observando en muchas especies y que traen como consecuencia naturalmente cambios ecológicos asociados principalmente y como primera aproximación con las interacciones en las grandes redes tróficas, ¿no? Vamos entonces viendo cada uno de estos distintos escalones. Las alteraciones en el metabolismo energético. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, pues para partir de una base conceptual general, homogénea para todos, pues el metabolismo es el proceso bioquímico a través del cual se obtiene la energía necesaria para mantener la vida. Aquí reconocemos al oxígeno como el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria y que por lo tanto existe una relación directa entre el oxígeno que se consume y la producción de energía. Esto ha motivado distintas hipótesis que ahora vamos a revisar, pero que tienen que ver principalmente con lo que está ocurriendo a nivel mitocondrial y que está determinando la velocidad con la cual reaccionan las enzimas involucradas en todos los procesos de obtención de la energía y que se afectan o que están directamente relacionadas con la temperatura. Recordemos que en los organismos ectotermos, en la mayoría de los organismos marinos y acuáticos en general, la temperatura es un factor gobernador de la producción de energía porque determina la velocidad de reacción de las enzimas que están involucradas en ese proceso. Entonces, cuando vemos eso, nosotros, o sabemos eso, nosotros podemos evaluar el consumo de oxígeno de un individuo y relacionarlo directamente con lo que está ocurriendo a nivel de las mitocondrias. Es decir, por ejemplo, aquí en una cámara respirométrica tenemos a un pez
y que está consumiendo una determinada cantidad de oxígeno y por lo tanto entonces podemos inferir de qué manera las condiciones ambientales que le ofrecemos a ese organismo están relacionadas con la producción de energía. Pero la producción de energía tiene ciertas complicaciones, es decir, ciertos niveles, no complicaciones. Estamos hablando de lo que ocurre a nivel mitocondrial, pero al mismo tiempo estamos hablando de cómo medir estos efectos e inferir desde lo que ocurre en la mitocondria hasta lo que ocurre con el individuo y de ahí saltar al ecosistema. Eso nos lleva necesariamente a una reflexión de tipo metodológica, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el metabolismo, todos los seres vivos tenemos un metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es esta cantidad de energía producida para mantener a los organismos en estado prácticamente catatónico. ¿Qué quiero decir con eso? El estado basal es aquel en el que los individuos están vivos, pero ni siquiera sus células se duplican, no hay reproducción celular y es solamente para mantener la vida. Muchos autores han identificado al metabolismo basal en el sentido de decir, sí, existe el metabolismo basal, pero es prácticamente imposible medirlo, porque no podemos tener a un organismo en un punto tal en que no haya ni siquiera recambio celular, ni siquiera recambio de enzimas, ningún tipo de recambio, solamente la energía necesaria para mantenerlo vivo. Por tanto, se han desarrollado métodos para medir el metabolismo estándar. ¿Y qué quiere decir estándar? Pues es una medida estandarizada, propuesta metodológicamente para tener una base que es cercana al metabolismo basal, pero que sabemos que nunca es el metabolismo basal. A partir de ahí, y con base en este metabolismo, en este conocimiento del metabolismo estándar, podemos asumir que debajo o por encima del metabolismo estándar, pues está el metabolismo de rutina, que es el que los animales expresan en actividad espontánea, y por arriba de este está el metabolismo activo, que es este metabolismo o esta cantidad de energía que los organismos requieren para poder realizar una actividad máxima, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, 40 y 50, se hablaba mucho de los salmones, ¿no? Remontando los ríos, o las grandes migraciones de las langostas, por ejemplo, tendrían como objetivo el uso de este metabolismo activo. En este contexto vienen estas consideraciones metodológicas, porque estamos hablando de distintos niveles de actividad en donde los animales expresan distintos niveles de energía, de requerimientos de energía y por lo tanto distintos niveles de metabolismo. Hoy en día, las mediciones de la tasa metabólica máxima, por ejemplo, aquí tenemos, este sería el ejemplo típico, ¿no? Lo sabemos de los atletas de alto rendimiento que los ponen en una bicicleta a pedalear a todo lo que dan y les están midiendo cosas para poder saber su capacidad respiratoria. Pero eso no puede durar mucho tiempo. Entonces, hoy en día, para los organismos acuáticos, la propuesta metodológica es la medición de la tasa metabólica máxima en periodos muy cortos, 5 a 10 minutos. Pero las mediciones del metabolismo estándar están dadas por otros tiempos. Normalmente, a veces, por 24 horas, por 48 horas. Depende de la especie. ¿Cuánto tiempo? Entonces surge la pregunta, ¿cuánto tiempo es el correcto? ¿Debemos de exponer a los animales a una condición crónica o aguda? Si les cambiamos la temperatura, la cambiamos y los medimos en 24 horas y ya tenemos el metabolismo estándar, o tenemos que aclimatarlos por más tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son todas estas, cómo debemos de operar metodológicamente para tener con certeza una tasa metabólica que de verdad refleje una condición ambiental experimental que queremos nosotros estudiar? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el sistema tradicional, digamos, cuando tenemos a un animal atlético, a un pez nadador, pues podemos medir su tasa metabólica en un túnel de nado
en donde el animal está expuesto a una velocidad constante. Y entonces podemos saber, para este animal atlético, cómo afecta a esa tasa metabólica máxima o mínima esa temperatura o esa condición. Pero cuando tenemos a un animal no tan atlético, hay otros métodos, por ejemplo que es muy utilizado y se denomina chasing o persecución. Y entonces está ligado ya no a una velocidad determinada por un equipo como en la anterior, sino por la persecución por un ser, un humano que está persiguiendo a un pez por un tiempo, 5 minutos. O peor aún, cuando tenemos a un animal que no es un nadador atlético extremo, como los que ya acabo de mencionar, tenemos aquí a un pulpo metido en una cámara respirométrica y queremos saber cuál es su tasa metabólica máxima. En el año de 1947, Fry, un reconocido investigador, Gerald H. Fry, canadiense, estudiando por muchos años a los salmones y las truchas, postula que la diferencia entre la tasa metabólica estándar y la máxima dan como resultado el campo aeróbico. Y entonces dice, midió por mucho tiempo, por muchos años, cómo la temperatura modulaba la tasa metabólica estándar y encuentra que es una tasa, que es una velocidad que es del orden exponencial, mientras que la tasa metabólica máxima incrementa con la temperatura, pero después de un cierto límite de temperatura, los animales no pueden continuar aumentando su tasa metabólica como lo hace el metabolismo estándar. Y al calcular la diferencia entre ambas, se da cuenta de que lo que se forma es una curva de campana. Al estudiar entonces ahora el crecimiento y la sobrevivencia y otros parámetros biológicos de los animales, se da cuenta de que esta máxima actividad metabólica tiene que ver con el máximo desempeño fisiológico. Y empieza a notar que coincide también con la temperatura que los animales prefieren cuando son expuestos a un gradiente térmico. Y dice, eureka, lo que acabamos de encontrar es la relación entre la temperatura, el desempeño fisiológico que nos permite establecer con precisión cuál es el intervalo óptimo para una especie. Lo más interesante de este planteamiento es que no solamente es importante el óptimo, sino los límites donde deja de ser óptimo. Porque podríamos decir, bueno, el óptimo está siempre asociado al ambiente en donde ellos viven. Pues sí, ¿no? Y tenemos que replicar eso. Pero los límites son ahora muy interesantes si nos ponemos a pensar que en condiciones de cultivo o naturales las cosas cambian. Y viene entonces en el año 2010 Hans Otto Perner, que plantea estos límites y empieza a hablar. Dice, muy bien, Fry dijo que la curva de campana nos permite obtener este máximo de actividad fisiológica, pero dice, Fry no notó que la gasolina para la obtención de esta máxima actividad es el oxígeno. Él midió el consumo de oxígeno, supo de la cinética de las enzimas, pero Perner dice, el oxígeno entonces es como la gasolina del motor, como siendo el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria, es el responsable principal de la tolerancia térmica. Y dice, bueno, si esto es así, entonces los límites estarán en donde esta curva de campana empieza a declinar porque no hay suficiente oxígeno en las mitocondrias para producir la energía que se requiere en actividad máxima. Y propone intervalos. A este le llama de aclimatación funcional o máxima actividad. Y luego hay un intervalo al que le llama Peyus. Es una palabra latina que yo suelo, para el castellano, el español nuestro en América Latina, me siento malito, ¿no? Suelo decirlo así. Es decir, lo suelo comparar con ese día que uno se levanta temprano con algún tipo de gripa o de catarro y me siento un poco mal, se toma un antigripal y sigue para adelante. Bueno, y recupera.
se mejora y regresa a esta condición óptima. El PEIUS es una condición similar, es donde los animales salen del confort del intervalo óptimo para experimentar condiciones que ya no son tan confortables y que requieren de mecanismos de compensación que van a ser utilizados para precisamente o tolerar por un tiempo esta condición o regresar a la condición óptima en donde ellos se desempeñan mejor. Y aquí entran otros elementos en juego. Se empieza a producir en esta condición una cosa que se ha venido observando en muchos organismos acuáticos, que es el daño oxidante, es decir, la aparición de radicales libres de oxígeno y, por lo tanto, la compensación metabólica asociada con el sistema de defensa antioxidante. El equilibrio entre ambos, el sistema de defensa antioxidante y el daño, es lo que permitirá, en cierta manera, que los animales regresen o no a la condición óptima. ¿Qué es lo que subyace detrás de todo esto? El tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces, si el tiempo se prolonga, los animales entran en una condición por fuera de este intervalo de PEIUS, o me siento malito, para caer en una temperatura crítica, en donde el tiempo ahora es más crítico y los animales pueden llegar a morir. Hay otros mecanismos de compensación, las proteínas de shock térmico, el acelere del metabolismo anaerobio, porque se están acumulando demandas de energía en el organismo, pero el sistema de transporte de electrones y las mitocondrias no pueden dar más y, por lo tanto, muchos recordarán que al llegar en la glicólisis, por ejemplo, llega hasta el ácido pirúvico, pero si el ácido pirúvico no puede entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, entonces se acumula ácido láctico, con la consecuencia de que este ácido láctico va a ir a dar a músculo, va a andar por ahí circulando, pero con el beneficio de producir por lo menos 2 ATPs en ese primer proceso. Bien, el tiempo. Entonces, el tiempo está por detrás. ¿Cuánto tiempo? Y no es solamente el tiempo de exposición a la temperatura, sino la relación del tiempo con la característica del tiempo de vida. Es decir, el tiempo no es solamente un factor que tiene que ver con cuánto tiempo exponemos a los organismos, sino qué significa el tiempo para cada fase del ciclo de vida. Porque no va a ser lo mismo el tiempo para un embrión que el tiempo para un juvenil, que el tiempo para un adulto. Por ejemplo, aquí tenemos datos para Octopus maya. Y aunque Perner y todos los artículos tratan la relación entre respuesta y temperatura como una gráfica plana, nosotros estamos intentando construir estas otras gráficas en donde pensamos que la relación entre temperatura, respuesta y tiempo tiene una conformación diferente, es decir, el significado es distinto. Y aquí tenemos un ejemplo con Octopus maya. Por ejemplo, tenemos que los embriones y los adultos tienen un intervalo óptimo entre 22 y 27 grados, pero los juveniles entre 20 y 30. Por arriba de los 27 grados, simplemente hay una baja tasa de eclosión, una acumulación de radicales libres de oxígeno y pensamos un envejecimiento prematuro provocado precisamente por la presencia de esos radicales libres. En los juveniles, hasta 30 grados les va muy bien, estamos hablando de una especie tropical, pero 30 grados ¿por cuánto tiempo ahora? ¿Cuál es el significado del tiempo para estos juveniles? Pues hemos observado que más de 30 días a 30 grados empieza a bajar la sobrevivencia debido también a la acumulación de radicales libres, es decir, a la aparición de envejecimiento celular en estos animales porque está exacerbado la producción, el metabolismo y por lo tanto la producción de radicales libres. En los adultos, ¿qué hemos observado? Bueno, por arriba de 27 grados, las hembras simple y sencillamente no desovan. Tienen un control hormonal muy estricto que se expresa a partir de genes que controlan el cerebro y que no permiten que las hembras desoven, porque evolutivamente ellas están adaptadas y saben perfectamente que por arriba de esa temperatura los embriones no se van a poder desarrollar.
En el caso de los machos, hemos observado daño testicular, también alteraciones importantes a nivel de genoma, y pensamos que cuando hembras estresadas, y ahora lo vamos a comentar un poquito más, hembras estresadas térmicamente, tienen o pasan o experimentan daños o le pasan a los embriones condiciones diferentes en el genoma que se traducen en alteraciones epigenéticas en estos embriones, lo que da origen a alteraciones metabólicas, no solamente en las hembras, sino también en los embriones. Por tanto, podemos decir, el tiempo tiene un significado para aclimatarse y tiene un significado para los distintos fases del ciclo de vida de cualquier especie. Entonces, ¿qué es aclimatación? Me pregunto, ¿no? Condición fisiológica en la que los organismos despliegan los mecanismos de ajuste que les permiten permanecer en un ambiente artificial indefinidamente. Yo pongo muchos asteriscos, muchos símbolos de interrogación, porque ¿qué es indefinidamente? ¿No? De nuevo me cuestiono cuál es el valor tiempo para cada uno. Y los investigadores de distintas latitudes dicen, bueno, para las especies de ambientes templados se recomiendan entre 15 y 21 días. Ajá, hay poca información respecto de cuántos días realmente se alcanza un estado fisiológico de equilibrio que pueda calificarse definitivamente como mecanismo de ajuste ante esa condición. Y la pregunta que subyace también aquí es, ¿y para las tropicales es el mismo tiempo? ¿Y las polares y las subpolares? ¿Es más tiempo? ¿Es menos? ¿Es el mismo? En la vida embrionaria, el tiempo ocurre a distintas velocidades que en los juveniles y con consecuencias distintas. Fíjense aquí. Aquí tenemos los estadios del desarrollo de los embriones de Octopus maya, que hemos usado esta especie como modelo para todos estos estudios. Y los hemos expuesto a 30 grados, aquí, embriones experimentalmente, y a 11 grados, con la idea de utilizar a la temperatura como un motor de actividad máxima y de actividad mínima, ¿no? Como habíamos planteado que se había planteado para las especies nadadoras, ¿no? En una especie nadadora lo hago nadar mucho, lo hago nadar, lo dejo tranquilito y tengo la diferencia entre tasa metabólica máxima y mínima, pero en un embrión, ¿cómo le hago? Pues empujo al metabolismo con temperatura alta y empujo con temperatura baja al metabolismo para obtener esa diferencia. Sí, pero el significado es distinto, fíjense. Aquí tenemos la tasa metabólica de rutina de los animales expuestos a 24 grados y observamos que en el estadio, justamente cuando inicia el latido del corazón y viene la activación del embrión, la tasa metabólica de rutina es igualita o muy similar a la tasa metabólica máxima. Es decir, los embriones van a una velocidad metabólica de tal magnitud que en su vida propia de embrión ya llegan al momento del crecimiento a la tasa metabólica máxima. Entonces, no tendrían los embriones de pulpo, por lo menos de esta especie, una capacidad adicional para acelerar su metabolismo y, por lo tanto, tolerar una temperatura mayor que la que ya, en la que ya están. Y por lo tanto, entonces, eso nos permite explicar por qué tienen ese límite tan tajante a esa temperatura de 27 grados. El otro problema al que se enfrenta un embrión es a la herencia materna. O sea, las madres son las que le están dando toda la capacidad, junto con los machos. Recordemos que los pulpos son colectores de esperma y por lo tanto en los embriones tenemos medios hermanos. Bueno, pero las madres, aquí tenemos la actividad de la superóxido dismutasa. Es una enzima del sistema de defensa antioxidante. Aquí la tenemos en el ovario y aquí la tenemos en los huevos dentro del ovario. O sea, la superóxido dismutasa, los embriones nacen sin
la actividad de la superóxido dismutasa, y no es hasta el momento de la activación, ese momento en que inicia el arranque, ya terminó la organogénesis, que se dispara la actividad de la superóxido dismutasa. Muy bien, ahí está una enzima del sistema de defensa antioxidante. Pero aquí tenemos la carbonilación de proteínas provocada por el papel de los radicales libres en el ovario y en los huevitos antes de salir del ovario. Y lo que estamos observando aquí es que los huevos salen con una carga de radicales libres que les heredó la madre desde el ovario y con la cual tienen que contender con este sistema de defensa antioxidante. Entonces, tienen las enzimas y tienen una carga de radicales libres con la cual contender. Es decir, no solamente tienen la tasa metabólica acelerada, sino que además tienen que reducir la carga de radicales libres que la madre les ha otorgado. Y esto se comporta de esta manera, ¿no? Y los genes van activándose en la medida en que los embriones se desarrollan. Cuando esto ocurre de manera normal, entonces lo que tenemos es embriones que nacen, juveniles, que nacen directamente del embrión, muy bien y sin mayor problema. Vienen con su carga materna y la resuelven. Pero cuando la temperatura es alta, entonces, ¿qué pasa? Vienen con una carga adicional de radicales libres y ellos mismos, en su tasa metabólica alta, tienen que contender con la carga materna más la suya propia, lo cual provoca deformidades al interior del embrión. Entonces, el tiempo marca una diferencia respecto de los embriones. Y ahora el tiempo respecto de las hembras. Si nosotros medimos el efecto de lo que ocurre en hembras estresadas y hembras no estresadas, lo que observamos es que las hembras, la progenie procedente de hembras estresadas tiene menos capacidad que la progenie de hembras no estresadas de tolerar altas temperaturas. Es decir, las hembras expuestas a un ambiente más cálido provocan crías con tasas metabólicas más aceleradas y con menores capacidades de tolerar altas temperaturas cuando son juveniles. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos en el campo aeróbico de crías de juveniles procedentes de hembras no estresadas tolera los 30 grados solamente por 5 a 8 días y todos los animales se mueren. En cambio, en crías procedentes de hembras no estresadas, la tolerancia es muchísimo mejor, hasta por ahí del día 30, en donde lo que se observa es que el factor que está determinando la mortalidad de los juveniles procedentes de hembras estresadas térmicamente está ligado con la generación de radicales libres que provocan daños celulares a nivel de todos los tejidos, principalmente las branquias. Entonces, el tiempo de vida embrionaria corre a diferentes velocidades y tiene diferentes efectos. Altas temperaturas producen deformaciones y alteraciones en el sistema antioxidante. ¿De dónde vienen entonces estas alteraciones? Nosotros pensamos que pudieran venir de origen epigenético, alterando las rutas metabólicas que están ligadas con la producción de energía a nivel mitocondrial, y tenemos ya algunas evidencias al respecto. Cuando hemos medido en juveniles el metabolismo mitocondrial, lo que estamos viendo y aquí en la ATP sintetasa es que mientras que el sistema de transporte de electrones se reduce en su actividad en temperaturas altas, la ATP sintasa aumenta su actividad. Es decir, hay uno de los dos elementos, o el sistema de transporte de electrones es el que está fallando a nivel mitocondrial, o es la ATP sintasa la que está fallando en los organismos. Lo cual nos lleva, de nuevo, a esta figura de aquí. Si es a nivel mitocondrial, entonces la cantidad de oxígeno que los organismos pueden llevar a las mitocondrias está limitada por su morfología. ¿Cuál morfología? El tamaño de las branquias, el tamaño del corazón,
la capacidad de latir a una temperatura más acelerada, el diámetro de los tubos sanguíneos, si es que los tienen, etcétera, ¿no? El número de mitocondrias. ¿Cuál es entonces nuestra aproximación al problema? Bueno, desde la ecofisiología aplicada, nosotros estamos yendo en dos vertientes: los modelos ecológicos pesqueros y la acuacultura, para generar, en el caso de la acuacultura, condiciones de producción que nos permitan definir los sitios de inversión y donde pueden desarrollarse los organismos, y del lado de los modelos ecológicos pesqueros, las predicciones para tener bases para la toma de decisiones en políticas públicas que lleven a un manejo pesquero y acuícola adecuado. Por ejemplo, y ya casi para terminar, aquí tenemos las aplicaciones en las poblaciones silvestres. Los resultados del laboratorio nos han permitido predecir cómo podría ser la reducción de la población de Octopus maya como consecuencia del calentamiento. Actualmente la población la tenemos en rojo aquí en abundancia, pero la predicción es que conforme esto se vaya calentando, va a ir desapareciendo la especie. Pensamos, no es que desaparezca, sino que van a migrar hacia aguas mucho más profundas, donde la temperatura va a tender a ser menor. Y la pregunta que nos hacemos es si habrá condiciones ecológicas para que la población de Octopus maya, que hoy se calcula en 100 millones de individuos, pueda seguir manteniendo una de las pesquerías de pulpo más grandes del planeta. Por el lado de la acuacultura, pues hemos trabajado mucho en la parte enzimática y nutricional para el diseño de alimentos balanceados. Anteriormente teníamos una pasta muy bien aceptada por adultos y juveniles. Mírame aquí. Los juveniles también las aceptaban muy bien, y hoy en día ya contamos con un pellet seco que ya es un estanque externo de cultivo con una densidad de siembra de 10 pulpos por metro cuadrado, y vemos ahí ya el pulpito cómo reacciona muy bien al pellet que se le ha entregado en condiciones de cultivo, lo cual va en camino de permitir, que grupos sociales de la costa de Yucatán empiecen a producir ya pulpos en cultivo, y que pues se convierta en una alternativa para la gente de la costa, que eventualmente tendrá que hacer otras actividades para ser resilientes ante el calentamiento y el cambio de las poblaciones. Hoy en día, bueno, pues ha habido algunas cosechas experimentales con estos grupos sociales, y todo esto ha sido pues gracias a la colaboración de muchísimas personas que han colaborado con todo este concepto, estos experimentos y estos desarrollos que hemos podido llevar a cabo en el laboratorio. Bueno, aquí la hembra que siempre me acompaña para dar las gracias ante el auditorio que hoy día nos acompaña.